La crisis democrática y seguridad en Ecuador es el análisis de Yairén Noriega. Yairén Noriega es una joven asambleísta. Tuvimos el honor de, antes de que fuera asambleísta, entrevistarla muchas veces y tuvimos el honor de que nos diga: Richard, yo quiero ser asambleísta porque hay que trabajar por el Ecuador. Ese es el poder popular. Ese es el poder popular del que hablamos siempre. La asambleísta por la RC, Yairén Noriega, lanzó una contundente crítica sobre el estado actual de la institucionalidad en Ecuador. Según Noriega, el país atraviesa un desmantelamiento democrático que no ocurrió de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un proceso sistemático de cooptación de poderes. La legisladora sostiene que la independencia de funciones es hoy una ilusión, señalando que incluso la Corte Constitucional mantiene una postura ambivalente que en ocasiones favorece las agendas del Ejecutivo, permitiendo acciones que rozan la inconstitucionalidad bajo un manto de aparente legalidad. Quiero que vean este discurso y las palabras de Yairén Noriega que llegan y calan en lo profundo de nuestro Ecuador. Veamos. Es que en el país no existe una política pública seria de seguridad. No existe un plan de seguridad. Lo que existe es un show político y la espectacularización de arremetida del gobierno nacional en contra de barrios pobres. Y es lo que hemos visto en el contexto del toque de queda. Usted ve, e incluso los noticieros lo reportan de esa forma, policías y militares entrando en casas, ¿no es cierto?, de barrios empobrecidos, entran y no encuentran a nadie, o incluso denuncias, ¿no es cierto?, en redes sociales de personas que han sido violentadas, que en el marco, ¿no es cierto?, de este toque de queda, parecería que los militares pueden hacer prácticamente lo que se les da la gana. Y eso es un problema, porque lo que me parece que el Ministerio de Defensa, los altos mandos del Ministerio de Defensa, están ocultando información hacia quienes terminan, ¿no es cierto?, poniendo el cuerpo en estos operativos militares, que son los soldados que se enfrentan todos los días, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y ahí, desde el gobierno nacional, ha habido una promesa de impunidad. Es lo que ellos han querido hacer con la ley de solidaridad, por ejemplo, que se echó abajo, pero el proyecto de ley inicial, la promesa del presidente de la República, era impunidad para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional si es que llegasen a cometer algún crimen de lesa humanidad, algún delito de lesa humanidad. Entonces, eso es súper preocupante porque da cuenta de que bajo el discurso de combate a la delincuencia, para lograr obtener seguridad, entonces todo vale. Y Elena, Licenia, la gente que nos mira, no todo vale. Porque la vida de los 4 niños de las Malvinas valía también. La vida de las personas que han sido desaparecidas en contextos de patrullaje militar también valía. Entonces, lo que le decimos a la policía, lo que le decimos a las Fuerzas Armadas es: hagan bien su trabajo. Hagan bien su trabajo y les aseguro que el Ecuador va a respaldar esa labor institucional. Pero si no hacen bien su trabajo, si vemos que cada día las cifras de inseguridad se incrementan en el país, pero al mismo tiempo el costo que estamos pagando por esa guerra, que no es una guerra contra la delincuencia, es una guerra contra los más pobres, la están pagando precisamente esos sectores que ya vienen siendo violentados y vulnerados de muchísimas formas, entonces obviamente va a haber un reclamo. Y respecto a la pregunta de la cooperación internacional y Estados Unidos, no podemos perder de vista que ahora mismo Estados Unidos está buscando reordenar el panorama mundial, está buscando reordenar las relaciones geopolíticas y la relación particular que mantiene Estados Unidos con el hemisferio. Y ahora mismo, y él lo ha dicho además, es una relación casi que de control, ¿no es cierto? Él no cree en la soberanía, evidentemente. Donald Trump es un hombre de la guerra. Es un hombre de la guerra que además por la fuerza, ¿no?, la fuerza del más grande, la fuerza del más poderoso, busca imponer una doctrina en nuestro hemisferio, dejando de lado, por ejemplo, la diplomacia como una forma, ¿no es cierto?, de resolución de conflictos entre naciones, y más bien es la imposición, ¿no es cierto?, de unos intereses económicos. No hay que perdernos en que la intervención de Estados Unidos sobre Venezuela, por ejemplo, no va de democracia,
va de intereses económicos. La relación que pueda tener o que tiene ahora mismo con Ecuador no va de un apoyo al combate a la delincuencia organizada, va de intereses económicos y geopolíticos, porque querían hasta hace unos pocos meses, ¿no es cierto?, instalar una base militar en Galápagos o en Manta, en un contexto donde, insisto, Donald Trump es un hombre de guerra y esos espacios de control territorial como una base extranjera militar suman, ¿no es cierto?, a ese objetivo, y ahí hay que tener mucho cuidado precisamente con eso, ¿no?, con romantizar el papel de Estados Unidos o las relaciones internacionales con Estados Unidos, porque cualquier mandatario que cuide su país va a poner siempre por delante los intereses nacionales y con base en esos intereses nacionales en negociar acuerdos comerciales y construir, digamos, una relación con el otro, incluso, digamos, con Estados Unidos. Licenia, yo creo que en Ecuador ya no existe democracia y dejó de existir hace mucho tiempo, y además es un camino que se empezó a forjar, ¿no es cierto? ¿Cómo llegamos hasta este punto? No fue de la noche a la mañana. Usted tiene un gobierno nacional que de a poco, a través del poder, pero también de la coacción, fue cooptando prácticamente todos los poderes del Estado. No existe en este momento un solo poder independiente. Podemos decir que la Corte Constitucional a veces sí, a veces no. Es decir, es una corte que, si bien dio de baja algunas leyes inconstitucionales, es una corte que al mismo tiempo le permitió hacer campaña sin solicitar licencia. Entonces, digamos que no le responde del todo, pero tampoco es un espacio 100% independiente. Luego usted tiene una dinámica clara contra los medios de comunicación. Para poder controlarlos, los pauto. Si la pauta no funciona, entonces los compro. Y si comprar no funciona y la pauta no funciona, entonces los persigo y los amenazo. Y uso la institucionalidad, por ejemplo, la Superintendencia de Compañías, para perseguir a Diario Expreso. Y luego usted tiene también unas protestas sociales que fueron duramente reprimidas. Ya casi no hablamos de eso porque, como usted decía, Elena, pasan tantas cosas todo el tiempo y todas tan dolorosas. Pero hace pocos meses vivimos un paro nacional donde hubo gente que fue asesinada, donde hubo gente que fue reprimida, donde hubo gente a quien le sacaron los ojos. Eso pasó en las protestas de hace unos meses. Y ahora tenemos un contexto de persecución política que, ojo, no es nuevo. Esto, ¿no es cierto?, lo venimos viviendo como partido político al menos desde el año 2018. Pero que en este punto vemos que es una persecución ya no solamente hacia la Revolución Ciudadana, sino a todas las voces disidentes, a todas las voces críticas que se atrevan a denunciar la ineficiencia de este gobierno, la corrupción de este gobierno, y que además de una u otra forma le puedan hacer competencia en una papeleta electoral al presidente de la República, porque es una persona que desprecia la democracia. Y de ahí no es coincidencia que el alcalde con la mayor aprobación en su gestión de este país, el alcalde de la segunda ciudad más grande de este país, y el alcalde de oposición, la figura por excelencia de oposición del presidente de la República, Aquiles Álvarez, esté preso. Y entonces no es casualidad que usted tenga una Revolución Ciudadana también suspendida bajo el mismo paraguas, porque es una fuerza política de oposición. Y entonces no es coincidencia que, por ejemplo, el día de hoy mi compañero Raúl Chávez vaya a rendir versión a Fiscalía. ¿Quién es Raúl Chávez? Primero, es el primer asambleísta nacional, el segundo asambleísta más votado de este país. Es ahora mismo, ¿no es cierto?, el presidente de Reto, un movimiento de oposición, el movimiento del alcalde Aquiles Álvarez. Y luego tenemos también un allanamiento en contra del alcalde de Cuenca, de Cristian Zamora, con quien he nombrado me solidarizo. Pero nos damos cuenta de que es sistemático y de que ya no apunta únicamente a una fuerza política, sino que es básicamente a todas las voces de oposición en este país. En conclusión, las declaraciones de Yahiren Noriega dibujan un panorama alarmante para el futuro institucional del Ecuador.
Su análisis sugiere que la democracia ha sido reemplazada por un sistema de coerción que utiliza la seguridad como pretexto para la represión social y la anulación política. Ante este escenario queda claro que el desafío para el país no solo es frenar la violencia del crimen organizado, sino también rescatar la independencia de sus instituciones y garantizar que el Estado de Derecho no sea sacrificado en el altar del espectáculo mediático o de los intereses internacionales. Qué bien dicho. Y ya vamos a ver cómo sigue Paola, cómo sigue el alcalde de Cuenca, la persecución y todo esto. Ellos quieren el poder total, porque saben que donde pierde un pedazo del país, se tienen que ir corriendo del Ecuador. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.